Hola amigos, soy el doctor Pepe Cruz. Qué gusto que estén conmigo en este tema tan importante que es el regreso a clases de 28 millones de estudiantes mexicanos. Hay que entender que el año 2020, el 2020, es otro paradigma. Tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Recientemente la ejecución de las Naciones Unidas, el comentario que hicieron desde UNESCO fue que sería un año terrible para la educación, porque desgraciadamente no se podrán cubrir todos los programas de estudio y tampoco se podrá conseguir el mismo resultado que si estuviéramos en lugar de en aulas virtuales, en las aulas presenciales. Pero considerando el interés superior de la educación, entendida esta como el bienestar de los estudiantes y los profesores, la salud ante todo, es una muy buena medida que debemos ver con optimismo. Efectivamente, este año los padres se van a ahorrar los uniformes escolares. Eso es una muy buena noticia en tiempos de pandemia, cuando tantas gentes se encuentran en graves crisis económicas provocadas por la pérdida del empleo. Ustedes saben que el mundo entero está ajustándose a una nueva realidad. Pero les tengo una buena noticia. Hay que ver las cosas positivamente. El hecho de que México sea una potencia en educación es algo que debe ser resaltado. No solamente porque nuestra Universidad Nacional es la mejor de América Latina, sino porque nuestros sistemas educativos son robustos. 17 países le está pidiendo a México en este momento asesoría técnica para implementar sus programas de educación a distancia. En México tenemos mucha capacidad y mucho conocimiento en este tema, ya que hemos participado desde hace 20 años en la educación a distancia con mucho éxito. Así es que al mal tiempo, buena cara. Probablemente el virus se haya debilitado o tenga menos agresividad para el año próximo. Este año, tendremos que decirlo con toda claridad, es improbable, casi imposible, que tengamos clases presenciales a nivel de primaria y secundaria. Pero probablemente el próximo año, dado que los especialistas en el tema de pandemia nos dicen que podríamos quizá contar con una vacuna a partir de enero o febrero del próximo año, y que además va a haber un desgaste del virus por inmunización de rebaño, es probable que el próximo año la nueva normalidad haya seguido su paso a las clases presenciales. Se cree que probablemente para la primavera tengamos el semáforo verde y entonces sea posible que los niños regresen a las escuelas. Mientras tanto, debemos considerar lo que es importante en este momento, en el mes de agosto del 2020. Lo importante es que los niños no se queden sin clase. El hecho de haber invitado a todos los sistemas nacionales de radio y televisión permite que las clases virtuales, como metáfora, sean mucho más incluyentes, ya que el Internet no es gratuito en este país, aunque debería de serlo, como lo es en algunos estados de la India, por ejemplo, que tienen niveles socioeconómicos de mucha pobreza. El Estado se ha encargado de que las redes de Internet lleguen a la población. Ese es un punto que tenemos que ver para allá, para muy pronto. Tenemos que lograr que el Internet sea un servicio más que el Estado preste para que puedan conectarse todos los estudiantes de México. Por esa razón, la radio y la televisión tendrán que tomar el lugar que el Internet no puede tomar, puesto que no todos los mexicanos tienen conectividad en sus hogares o simple y sencillamente los aparatos. La televisión y la radio podrán hacer su esfuerzo para llevar el año escolar a partir del 24 de agosto, que sea robusto y que sea pertinente a todos los niños y jóvenes de este país. Es que yo pienso que son puras buenas noticias, porque no nos vamos a quedar sin clases. El sistema, aunque con algunas deficiencias, va a cumplir con el proyecto escolar de llevar la educación. Recordemos que la educación es el gran angular, el gran pivote del desarrollo, de la movilidad social, del combate a la pobreza, del desarrollo de la inteligencia. Ningún país se puede dar el lujo de no educar a sus pupilos.
Además, también recordemos que México es y tiene un gran lugar en la historia educativa. El Estado azteca, no el estadio de fútbol, sino el Estado imperial azteca, fue la primera nación de la historia de la humanidad que hizo la educación pública obligatoria y gratuita. El Calmecal y el Tezpochcali, hace 500 años, cumplían la misión de educar por obligación. Y cuando un padre no le daba educación a sus hijos, en el Calpulli se le separaba y se le podía condenar inclusive a la esclavitud. Por lo tanto, es muy importante entender que somos una potencia educativa y lo seguiremos siendo. Y por lo tanto, vamos a tener un gran reto. Así es que el próximo día 24 del mes de agosto, todo México a las aulas. No importa que no estén abiertas las escuelas. Lo que tenemos que abrir son nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la educación y apoyar el esfuerzo educativo nacional, que van a ser millones de profesores que tendrán que adaptarse a la nueva normalidad y aprender a educar a distancia. Yo creo que eso es algo maravilloso. Es una oportunidad de obligarnos a usar las nuevas tecnologías. Y cuando la pandemia se haya ido y el virus ya no esté entre nosotros, habremos adquirido la habilidad aprendida de generar estos modelos educativos del futuro. Enhorabuena, México. Qué bueno que el próximo 24 de agosto vamos a hacer un esfuerzo nacional que deben apoyar los padres, las familias, las personas, para que la educación llegue y se permee a todos los niveles sociales y que participen las grandes cadenas televisoras y radiofónicas. Yo he estado en radio educando durante 20 años a través de mis programas de historia y educación y desarrollo humano, y sé de lo que estoy hablando porque soy un especialista en el tema. Gracias, México. Qué bueno que el gobierno tomó la decisión más acertada y más correcta. Ahora necesitamos que participen todos los sistemas, todos los gobiernos, los 3 niveles, el nacional, federal, el estatal y el municipal, y toda la voluntad de la sociedad para apoyar este esfuerzo nacional. Así es que tú que me estás escuchando, comparte este nuevo concepto educativo. Créeme que va a ser una buena noticia. Créeme que va a ser para mejorar. Créeme que no debemos verlo como algo negativo. Es que los niños no van a ir a las escuelas y no van a aprender nada. Eso no es cierto. Un estudio en Suiza reveló que la educación a distancia puede ser mucho más eficaz que la presencial, sobre todo a nivel de primaria y secundaria. Así es que no es cierto que el sistema presencial tenga un menoscabo o esté por debajo. Tiene que ver con el interés de cada alumno. En la medida que reciban todos los apoyos y la estimulación emocional, el apoyo emocional, todos saldremos adelante con este esfuerzo, al que yo me sumo también a través de este video. Amigos, gracias por haber estado conmigo. Y me gustaría conocer sus puntos de vista, ya que están llegando o fluyendo algunas preguntas. Y también decirles, el próximo día 24, pensemos en grande. ¿Cómo podríamos lograr que en casa administráramos el tiempo para que no haya competencia? Para que todos los niños que se educan tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde tuvieran prioridad para el uso de los medios técnicos, las radios, la televisión y las computadoras. Diséñenlo, porque ahora que estamos todos en casa es un poquito complicado la parte social, la sociabilización del proceso. Sí, porque pues mamá a lo mejor está en la computadora, porque no fue a trabajar presencialmente, pero sí tiene que estar en home office, y por lo tanto papá puede estar también en la misma situación, y a lo mejor tenemos una escalera de edades, el niño en primaria y el otro en secundaria y otro en prepa, y entonces puede haber un conflicto, pero eso se puede solucionar con inteligencia, se puede solucionar con organización y con muy buena actitud. Así es que logremos a través de este modelo de nuevas y bellas actitudes que este gran paso que da México, y que estamos en una semana del regreso a clases, ya no falta nada, ya es la última semana de vacaciones, sea el mejor de todos en nuestra historia. También quiero decir que la Universidad Nacional ya dio a conocer en un boletín
a través de la reunión del Consejo Técnico y el portavoz, que es el doctor Graue, que el regreso a clases en las escuelas profesionales, al menos en las de la UNAM, será toda vez que tengamos condiciones, es decir, cuando haya un semáforo verde o inclusive en el amarillo, se iniciarán algunos de los servicios. Recuerden, tenemos 4 semáforos: el rojo, en donde el riesgo es muy alto; el naranja, en donde todavía no hay condiciones adecuadas para abrir las escuelas. Pero en el caso de las escuelas profesionales de la UNAM, desde que se tenga el semáforo amarillo, que es el anterior al verde, habrá la oportunidad de abrir algunos de los servicios educativos de manera presencial. Y por supuesto, cuando el semáforo haya llegado al verde, y eso será, dicen los especialistas, que probablemente para el próximo enero, febrero o marzo, entonces el regreso a las aulas presenciales será un hecho, será un resultado final de este esfuerzo que estamos haciendo todos por aprender. Fíjense qué interesante y qué positivo. Estamos aprendiendo a aprender y lo estamos haciendo al vapor, y lo estamos haciendo sobre la marcha. Es decir, que toda la humanidad, estoy hablando de 2.000 millones de estudiantes. Se dice fácil y se dice rápido, pero imaginen ustedes 2.000 millones de estudiantes, que son los que están en este momento fuera de las aulas. Eso podría verse como una especie de punto oscuro en la marcha de la humanidad, como una caída en los índices naturales de desarrollo, de crecimiento, y sobre todo en los índices internacionales de conocimiento. Pero aún a pesar de esto, y con una muy buena actitud, podremos seguir adelante sin que nada nos detenga. Ni el virus SARS-2 con su efecto de pandemia COVID-19, ni ningún otro. Lo importante es sumarnos con gran interés y entusiasmo la próxima semana, desde el lunes próximo en 8, al gran Programa Nacional de Educación a Distancia. Y aquí tengo algunos comentarios que ustedes tan amablemente me hacen. Carlos Ortiz: doctor, ¿qué tan malo sería no llevar a mi hijo a la escuela hasta el próximo año, cuando ya no existan riesgos? Desde mi punto de vista, Carlos, no es una buena decisión. No es una buena decisión porque esta forma de aprendizaje también es una experiencia vital para los niños. El entender que la humanidad ha tenido un tropiezo como no lo ha habido en 100 años por lo menos. Estamos hablando de la gran influencia española que le dio la vuelta al mundo hace 100 años y que también paralizó las escuelas durante un año. En aquel entonces, en muchos países tomaron la decisión de no abrir las escuelas en todo el año y por lo tanto se perdió un año escolar. Eso puede ser catastrófico, sobre todo en estos tiempos. Puede generar conflictos en ciertos grupos. Yo creo que nada se pierde con que el niño participe. Al contrario, se gana mucho. Se gana mucho porque estamos innovando, estamos reestructurando, estamos recreando la educación. Y voy a platicar de algunas de mis experiencias interesantes. En el año 1997 yo supervisaba un programa nacional de educación en el estado de Tamaulipas, para la Secretaría de Educación de Tamaulipas, sobre la pertinencia de los sistemas de educación a distancia. Y en un lugar de Tamaulipas pequeñito que se llama Miquihuana, funcionaban aulas virtuales, las llamadas telesecundarias. Entonces me tocó ir a Miquihuana como parte del Programa Estatal de Calidad en la Educación, ya que yo presidía un instituto estatal de educación en Ciudad Victoria, y parte de la asesoría que daba el instituto a la Secretaría de Educación del Estado era precisamente en tecnologías de información y tecnologías de educación a distancia. Fui, y ¿cuál sería mi sorpresa? Que me encontré un modelo nacional que después exportamos, por cierto, a otros países de Centro y Sudamérica. Es decir, me encontré un grupo pequeño de alumnos, un grupo también pequeño, reducido, de maestros, con una espléndida actitud para convertir aquel modelo en una experiencia de éxito.
Fue tan grande la experiencia que algunos de los alumnos mejor calificados del Estado en educación secundaria y que fueron premiados a nivel nacional estuvieron en las aulas precisamente de Miquihuana. Fue algo muy impresionante ver en aquellos años finales del siglo pasado cómo la educación a distancia puede ser inclusive mejor a la presencial, pero depende de las personas, depende de lo que traigamos en la mente. Aquellos maestros tenían el propósito de hacer triunfar el sistema porque era algo vital para sus vocaciones. El gobierno del Estado había creado todas las condiciones y recursos en aquellos años para que esto sucediera. Y finalmente sucedió. Por lo tanto, el factor humano, que se llama actitud, es fundamental. Capacidad y actitud. Esas son las dos palabras claves. Es por eso tan importante generar las condiciones en el aula virtual. Allá en el caso de Miquihuana tenemos una aula virtual cerca del pequeño poblado en el centro que había sido montada en excelentes condiciones. Llegaban los sistemas a través de una antena satelital, llegaba la señal y todavía había muchas condiciones. Lo que hace que algunos pedagogos tengan temores en este momento es que las condiciones de aula no se estén dando en las casas. Por eso estamos haciendo este pequeño video. Porque hay que entender que en una casa a lo mejor muy pequeña, una casa típica de Infonavit, pues tiene alrededor de 68 a 75 metros. Y a lo mejor hay abuelita o abuelito, y a lo mejor el complejo familiar es de una o dos familias, a lo mejor hay muchas personas viviendo en la casa, y obviamente hay muchas actividades que se van a hacer dentro de casa. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo todos en la casa y en la familia para darle la oportunidad a los niños de generar los niveles de alta concentración que se requieren para su estudio y su aprendizaje. Y cuando hablamos de alta concentración nos referimos a que la atención que los niños puedan recibir y el respaldo de los adultos va a convertir en éxito el Programa Nacional de Educación a Distancia. Si los niños tienen las condiciones, por ejemplo, que les demos prioridad para que ellos estén viendo la tele, el programa que se está transmitiendo de su nivel educativo por la tele, y no haya ruido, ni escándalo, ni factores distractores, es probable que el resultado sea extraordinariamente bueno. Por eso es que nos tenemos que organizar para convertir la casa en una escuela, para convertir el hogar en un aula. Y eso se puede lograr. Yo creo que se puede lograr y entonces tendremos resultados magistrales. Voy a continuar con Carolina Suárez, que nos dice gracias, nada más. Ramiro Cuellar, que decía, a mí no me agrada la idea de que yo tenga 3 hijos y es muy difícil para mí que cuenten con esas condiciones de las que usted habla en casa. Bueno, eso se genera a través de un acuerdo. Eso se genera a través de platicarlo. Eso se genera queriendo, con una buena actitud. Entonces, eso es lo importante. Generar buenas actitudes para que este proyecto nacional funcione. Hernán Gómez, doctor, regálenos un programa con la historia de la bomba de Hiroshima. Y muchas gracias. Claro que sí, lo voy a hacer con mucho gusto. Pues estamos en la fecha correcta. Porque recordemos que estamos cumpliendo de esta triste e infausta fecha. Estamos justamente en el mes de agosto, en donde cayó en 6 de agosto la bomba de Hiroshima. José Domínguez, doctor, ¿cuándo dirá los cursos de lectura veloz? Muy pronto, y por este medio los vamos a anunciar. Gloria Martínez, gracias por su trabajo y dedicación. Gracias a ti, Gloria. Dona Rojas, es un gusto, como siempre, encontrarlo. Aquí me vas a encontrar, espero que más seguido. Max Miller, grande maestro, espero conocerlo algún día. Y los saludamos desde Utah, en la Unión Americana. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan en la Unión Americana. A todos los mexicanos, son 38 millones que viven por allá. Me da gusto siempre saludarlos. María, gracias por todos, gracias por toda la historia que nos comparte y más aún que fueron vivencias de usted. Gracias amigos, ha sido un placer. Sigan sintonizando el canal de Pepe Cruz, el Facebook de Pepe Cruz. Y por supuesto los espero en la próxima emisión a triunfar. Nos despedimos diciendo, como decimos siempre y todos los días, claro que sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr.